Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Cuatro conceptos de lo que es la propiciación, la redención y lo que estamos estudiando ahora, que es la remisión. Y bueno, todo lo que he podido estudiar, he aprendido muchas cosas. Estamos como conociendo esos misterios que Dios tiene escondidos a través de su palabra. La Escritura dice que esos misterios serán revelados para aquellos que buscan, escudriñando, nos sentamos y dedicamos un tempito al Señor, y eso estamos teniendo la riqueza que el Señor nos prometió. El Señor no le prometió a nadie oro ni plata, no le prometió que usted iba a ser millonario, pero a todos los que le seguimos Él nos dio una promesa: seremos ricos, pero en el conocimiento de Dios, porque ese conocimiento es el que me va a llevar al reino, ese conocimiento es el que me va a llevar a la vida eterna, y allá están los verdaderos tesoros, allá está lo que Dios nos ha asignado desde el principio, pero para ello debemos estudiar, para ello debemos de mantenernos en esa armonía y en esa dirección que nos ofrece el Señor. Hay cosas, digamos, no hemos entendido la obra del Señor. Se nos hace fácil muchas cosas. Y yo ayer estudiando, me di cuenta de que nosotros no valoramos la obra del Señor. Y es que es difícil para nosotros poder sacar nuestra pie del mundo y poder darle libertad a nuestra alma, que el Señor la saque de la esclavitud, de las tinieblas, de la oscuridad. Pero hasta cuando nosotros no entendamos cada una de las palabras que el Señor dijo en la cruz, no vamos a entender el objetivo del Señor. Por eso yo le decía al Señor: gracias por este conocimiento que me viene dando, gracias por esta verdad que nos está ofreciendo, porque el Señor dice que en su palabra está la verdad y yo tengo que buscarla. Hay mucha mentira en el mundo espiritual que no es del Espíritu de Dios, sino que es del espíritu del demonio. Y recuerden lo que nos enseña Pablo, que existen dos tipos de hombres: el natural, que es el almático, que es el que se deja llevar por el alma, por sus pensamientos, por sus deseos y por la voluntad que su cuerpo le dice, y nosotros lo hacemos. O el reino que nos está ofreciendo Jesús, que es el reino espiritual. Si no estamos con el Espíritu y en el Espíritu, pues no vamos a poder entrar al reino de Dios, porque Dios es Espíritu. Y por eso el Señor está, digamos, como enseñándonos cómo poder ser verdaderamente hombres espirituales.
Si yo sigo caminando dentro del mundo, no puedo discernir las cosas de Dios. Por eso lo dice el apóstol Pablo. Pero si yo estoy caminando dentro de la parte espiritual, me dejo guiar por la palabra de Dios, pues yo estoy entrando y mi espíritu se está formando de acuerdo a lo que el Señor tiene escrito en el libro del Unido. Bien. Nosotros estamos hablando, recuerden que empezamos un nuevo tema. Si usted no ha escuchado la enseñanza del jueves, yo le invito para que usted no se pierda de qué es lo que el Señor nos viene enseñando y cómo es que el Señor nos viene preparando para que nosotros podamos irnos con Él, para que nosotros seamos esa diferencia, seamos esa distinción entre los que están allá afuera y los que estamos aquí. Son nuestras obras, son nuestros hechos, son las acciones que nos identifican que somos distintos porque somos del Señor. Ayer que no fuimos a Piedecuesta porque por la situación de las ferias y eso, entonces yo prefiero quedarme porque uno sabe que el enemigo está detrás de uno y uno debe ser precavido y uno debe ser uno tiene que tener cuidado. Pero yo les decía, no voy, pero les envío, voy a grabar la enseñanza y se las envío. Y estamos hablando sobre la palabra que Juanito nos dio, no sé si fue en una vigilia de Mateo 5:14, creo, que el Señor le dio un estudio muy importante de lo que significa ser luz. Y eso pues se lo di a Bogotá cuando estuve allá y se los estoy enseñando a los hermanos de Piedecuesta. Y la verdad que eso es muy interesante lo que Dios me dio para que les enseñara. Es importante que estemos al pendiente de las enseñanzas porque de ahí nos van a aclarar muchas cosas, o como decía Benzi, tenemos que desaprender algunas cosas que aprendimos para poder aprender lo que el Señor nos ha dado luz en ese concepto, en esa actitud o en esa situación. Sigamos entonces, dice, voy a hacer un pequeño resumen para poder entrar en algo que es tan extraordinario, algo que es como, no sé cómo definirlo, cada uno de ustedes, y al final vamos a hacer una oración. Dice, estamos hablando nosotros del tercer concepto que forma parte del perdón de Dios. Algo que aprendí esta mañana que me pareció sumamente interesante es que este libro es el manual de Dios, pero en él nosotros encontramos 4 conceptos: promesas, pactos, juramentos y un testamento. En este libro que es legal, porque nosotros lo que nos hace que somos legales es porque tenemos un documento. Nos dice que nosotros somos dueños de esto o lo otro porque hay un documento que dice nuestro nombre, nos han dado un número de identificación y cuando usted le da un sitio le dice su número de cédula y ahí está todo su historial. El Señor me enseñaba que esto es un manual, es un libro de derechos que Dios tiene para nosotros y responsabilidades que nosotros también tenemos para con Él. Y me pareció muy interesante, porque la Biblia es un manual donde hoy me digo, aquí en la palabra de Dios usted va a encontrar promesas, realidades, vamos a encontrar un juramento, vamos a encontrar pactos y vamos a encontrar testamentos, que desafortunadamente para que un testamento se cumpla se tiene que morir el dueño del testamento, si no, no hay traslado, no hay herencia. Y por eso Jesús murió para nosotros heredar la tierra nueva que nos va a dar el Señor. Pero para eso debemos de cumplir una serie de requisitos y el Señor nos está enseñando para que usted, cuando vayamos al reino, usted les sea entregada una parte de la tierra por heredad. Bien. ¿Qué es una
remisión. La remisión se define como el enviar lejos, borrar, tirar, eliminar y perdonar. Esta palabra está formada por dos conceptos: un prefijo re, que significa lejos o de nuevo, y la palabra misión, que significa enviar. Por eso nosotros encontramos que el Señor envió al profeta, o sea, lo envió a hacer una tarea, lo envió a llevar un mensaje, lo envió a realizar una actividad en el nombre del Señor. Jesús es el misionero. Jesús fue el enviado de Dios para que nos diera una misión, para que nos diera una palabra, nos diera el mensaje, para que Él nos enseñara la forma y la manera como volver a Dios, cómo volver a obtener la tierra que se perdió, cómo volver a tener lo que Dios desde el principio nos había dado a la humanidad. Por eso dice que la palabra remisión significa volver a enviar. Por eso el Señor Jesús dice: yo volveré. Yo volveré. Es decir, el Señor lo volverá a enviar con una finalidad. Y que antes de que venga el Mesías por segunda vez, se tiene que cumplir un sinnúmero de eventos, un sinnúmero de situaciones que nos están anunciando a nosotros que el Señor viene. Y si estamos preparados, estamos listos, estamos en santidad, venimos haciendo lo que el Señor nos ha mandado, pues nosotros vamos con Él. Porque hay algo que aprendí en mi estudiar y en mi leer de la Escritura, que el Señor, cuando estaba en la cruz, Él dijo una frase muy importante. Y Él, cuando vuelva por segunda vez, dirá la segunda vez una palabra que indica: no hay opción para nada. Pero eso es importante. Entonces uno dice: Señor, ¿cómo desconocemos? Yo desconozco mucho de la Escritura, y sobre todo el Apocalipsis, que era lo que me preguntaban en el curso. Yo Apocalipsis por ahí las ponía. No conozco mucho, no le he metido el diente, pero en algún momento Dios me dará la oportunidad. ¿Qué significa remisión? Entonces indica enviar lejos o de nuevo con una tarea para alcanzar el propósito de Dios. Nosotros somos enviados a predicar el mensaje. Nosotros somos enviados a través de nuestro testimonio, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser. Somos enviados a testificar la presencia de Dios en nosotros. Lo que el Espíritu del Señor viene haciendo en nosotros. Porque recuerden que cuando nosotros fuimos al agua y nos levantaron del agua, ya mi naturaleza no es natural, no es carnal. Ahora mi naturaleza es espiritual. Entonces viene el Espíritu de Dios aquí a empezar a formarme, empezar a enseñarme cómo lucho con mi carne y con mi mente, con esa alma que es la que me gobierna, que es la que me domina. La remisión, habíamos hablado, que es una palabra hebrea que significa, en el hebreo, su raíz es shamar, que significa echar abajo, tirar hacia abajo, empujar. Yo les decía, ¿no? Allá en el hebreo dice reempujar. No me reempuje, dice lo mismo, ¿sí? Pero el hermano Martín decía que así se hablaba antiguamente, y ahora pues en la medida que va pasando pues van como adornando las palabras y cambiando sus pronunciaciones. Figurativamente, la palabra remisión indica remitir. Por eso nosotros hablamos de que fuimos remitidos, fuimos enviados, fuimos mandados a un sitio. Cuando una persona o la Biblia dice: es que lo vamos a remitir de aquí para otro lado, es decir, que usted va a ser enviado a otro sitio, en donde allá le van a prestar sus servicios, bueno, todo lo que ya nosotros sabemos. La otra palabra que se deriva de su raíz es shemita, que significa perdonar, eximir, liberarlo de una obligación, condonar, levantar una pena, y el resto que dice el Señor en su palabra.
de la palabra remitir en la Biblia significa liberarlo de una culpa o una pena o perdonarle los pecados. Cuando yo leí esto, yo dije, hay una diferencia entre el pecado y la culpa. La Biblia ya me enseñó, y eso es lo que yo le quiero enseñar a usted, ¿qué es un pecado y qué es una culpa? ¿Cómo trata el Señor el pecado y cómo trata el Señor la culpa? La palabra de Dios es muy clara para poder entender lo que el Señor viene haciendo o lo que el Señor quiere hacer con su pecado o con la culpa de mi transgresión de la ley. Habíamos hablado también que la palabra, para que nosotros tengamos esa remisión y podamos experimentar ese perdón de pecado y culpa, que son dos cosas diferentes, entonces el Señor manda a que hay una palabra que es la que me perdona el pecado y me libera de la culpa. Es el perdón. El perdón de Dios sobre mis actos y el perdón que debe haber entre nosotros cuando faltamos entre nosotros mismos, cuando nos equivocamos en nuestras apreciaciones, cuando de pronto en un momento de ira, de rencor, de amargura, de resentimiento, yo lanzo la palabra y yo hiero a la persona, yo maltrato a la persona, yo puedo traer una situación emocional en ese corazón. Y eso es lo que el Señor nos va a enseñar, que es el problema que nosotros tenemos. ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay dolencias? ¿Por qué hay aflicciones? ¿Por qué sufrimos depresiones? ¿Por qué vivimos un montón de situaciones almáticas y que esa situación almática me está llevando a que mi piel, mi cuerpo se enferme? Porque la Biblia es muy clara con respecto a la condición y a la posición de mi cuerpo con respecto primero a usted y luego para con Dios. Yo no puedo decir que tengo paz con Dios, que tengo una bonita relación con el Padre, si yo tengo enemistad con el mundo, si yo vivo amargada, resentida y levantando polvorines. Yo no tengo una relación con el Padre. Yo tengo un problema almático, yo tengo un problema mental, yo tengo un problema que debo ir a la presencia de Dios para que el Señor sane mi alma, para que el Señor haga obras en nosotros, porque yo necesito la sanidad. ¿O quién quiere estar enfermo? Es que si estoy enfermo no voy a trabajar. Bueno, eso es otro problema, ¿cierto? Pero si usted es una persona que constantemente la están mandando a que está enferma, la empresa dice, usted no me sirve. Usted no me sirve como empleado porque usted no va a dar enfermo. Entonces, enfermo o no enfermo, vamos a la casa del Señor o vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces, esto mismo es lo que el Señor nos quiere enseñar. Es lo que el Señor nos quiere dar a nosotros, de que preocúpese por su alma, no se afane por los demás, no se preocupe por no, preocúpese por usted, porque Dios se ocupará de los demás. Pero sus acciones, nuestra forma de hablar, nuestra manera de ser, puede afectar a que está a mi alrededor, ¿ya? Por eso es importante saber en qué condición está mi alma, porque así como está mi alma, yo voy a reaccionar. Yo voy a hablar, yo voy a decir un montón de cosas. ¿Y qué estoy haciendo? El veneno que yo tengo se lo quiero regalar a todos. Entonces yo, como no estoy firme en las cosas de Dios, esa palabra, esa acción, esa actitud me afecta. ¿Qué hago? No vuelvo al Señor, lo busco de Dios, porque el diablo hizo en su corazón desprevenido una tarea. Y nosotros somos los únicos perjudicados. Porque a lo mejor la persona que la envió, la maltrató, la ultrajó, le envió un mordisco, un pellizco o lo que sea, ella sí está y la otra está fuera.
¿Por qué? Porque nos cogieron sin protección. Yo no puedo permitirle a una palabra que es lanzada con odio, con una que me afecte, porque esa es la tarea del diablo. ¿Usted sabe por qué el enemigo es enemigo suyo? ¿Por qué el diablo, Satanás o Lucifer, es enemigo del hombre? ¿Cuál es? Porque yo entendí, yo decía, Dios mío, Señor, todos los días digo, déme más entendimiento para poder comprender. ¿Por qué el diablo, Satanás, el dragón, la serpiente, que es el mismo, son los nombres que se le dan, porque es su enemigo? Él mismo lo dice. ¿Sabe por qué? Porque usted se parece a Dios. Usted es semejanza de Dios. Y cuando Él dijo, subiré al cielo y seré semejante a Él, porque los ángeles no tienen semejanza con Dios. Ellos no fueron semejantes a Dios, son seres espirituales a quien Dios le delegó tareas, responsabilidad y un montón de cosas. Pero los ángeles no tienen semejanza con Dios. Por eso el diablo dijo, subiré al cielo y seré semejante a Dios. Y me sentaré al norte. ¿Por qué? Porque en el norte es el lugar que tiene Dios para subir. Y Él quería estar al mismo nivel de subir. Y nunca los ángeles, ni nosotros, vamos a estar a la misma estatura del Hijo de Dios. ¿Sí me va a entender? ¿Sí comprendimos por qué el enemigo quiere que usted no se parezca a Dios? Por eso el que le dijo a Eva, ¿sabe Dios? Lo que Él no quiere es que usted sea semejante, pero ya no teníamos la semejanza. Usted y yo ya éramos semejantes, pero cuando yo no comprendo la palabra, cuando yo no comprendo el mensaje, el diablo me enreda. Y por eso Él mandó a que desobedeciera, porque en el corazón de Luzbel, en el corazón de Satanás, Dios que le dio riqueza, honra, honor, belleza, era el líder o el máximo, era el sello de la perfección. ¿Y qué quería él? Quiero ser semejante a Dios, quiero sentarme en su trono, quiero que el mundo se incline ante mí. Por eso dice el Señor que hasta cuando se halló maldad en él, y esa maldad de él, desobediencia y todo lo que matar, robar, fornicar, adulterar, tener otros dioses, eso es lo que enseña el diablo. Y por eso Él quiere que nosotros hagamos lo que Él quiere. Y por eso Él, de una forma o de otra, va a hacer que usted se parezca al diablo. Que usted sea hijo del diablo. Porque el Señor, ¿qué dice? O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay una opción en la mitad. Si somos hijos de Dios, empezamos a buscar las cosas del Espíritu. Empezamos a caminar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Empezamos a cortar con aquellas cosas que el mundo me está ofreciendo y yo empiezo a poner mi visión y a poner mi corazón en las cosas de Dios. Eso es la tarea y eso es lo que yo he aprendido leyendo todos estos conceptos. Usted busque su similitud o usted diga de quién es usted hija. Si es hijo o hija del diablo, usted ya sabe para dónde se va. Si estamos buscando nuestra lucha, nuestra batalla para irnos con el Señor, pues nuestra alma va a ser rescatada, nuestra alma se va a ir al sitio donde el Señor nos espera. ¿Para qué? Para darnos la tierra o la heredad, como dice la Escritura. ¿Sí me va a entender? Entonces, ¿quién define a quién voy a seguir? Yo. Dios no lo va a obligar. Si a usted le gusta el mundo, sus deseos, sus deleites y sus placeres, pues Dios no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque Dios no viene a obligarnos que lo sigamos. Si a mí el Señor me rescató de una mala manera de vivir, ¿por qué quiero volver a ella? ¿Por qué queremos ser como el cerdito? Que después de que lo bañan y le ponen perlas, luego en el chiquero. Eso no es lo que quiere, pero el Señor no nos va a obligar. Soy yo la que defino si mi padre es Dios o mi padre es el demonio.
No hay más opción. Bien. Entonces, ¿qué es lo que el diablo no quiere? Que usted viva en una sintonía que llama el perdón. El diablo no quiere que usted perdone a esa persona que usted a veces le revuelve la bilis, a esa persona que usted no quiere ver a su hermano o a su hermana pidiendo amistad. ¿Por qué? Porque usted, el diablo, se le alborota. ¿Por qué? Porque hay cosas en nosotros contra esa persona. Entonces yo tengo que decirle al Señor, quiero ser libre de esa situación. Porque al final, yo no voy a vivir allá con ellos, allá ellos que se hablan de demonios. Yo quiero vivir en la paz, es lo que me enseña la Escritura. Y dice la Escritura que mientras nosotros busquemos la paz, mientras nosotros estemos aquí. ¿Para qué? Para que esa paz traiga en mí un montón de beneficios. Le había dicho que la palabra cáncer en el hebreo se dice sartán y está compuesta por dos consonantes o por dos palabras. La primera, la palabra sa, que significa elimine, limpie y abandone. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Límpiese, abandone y elimine de su vida cosas que usted sabe que no le van a permitir entrar al camino de la fe. Y la palabra tan significa odio, rencor y resentimiento. Analice, ¿con quién tiene usted resentimiento? ¿A quién usted odia? ¿A quién usted le tiene rencor? ¿Contra quién tiene ¿cómo se llama? Amargura, resentimiento? Porque una persona, cuando tiene resentimiento, la Biblia me dice cuál es el fin de la persona que vive en resentimiento hacia los demás. No espere que usted sea redimida, porque la Biblia dice, porque a la presencia de Dios, usted no va a entrar con pecado, ni de odio, ni amargura, ni resentimientos. Allá va a entrar el que vive y se goza en la paz del Señor. Bien. Hablar de cáncer, ya había hablado, hablar de cáncer es hacer referencia a unas emociones que fueron afectadas por palabras o acciones contra nosotros o de nosotros hacia otra persona, manifestándose en nosotros en odio, en rencor, en amarguras y resentimiento. ¿Cómo sabe usted que le tiene a alguien rencor, amargura? La forma como usted le habla, la manera como usted se expresa con la persona. Si usted tiene amargura contra alguien, usted le va a decir, oiga, ya no sé qué, o sea, su tono de voz agresivo y violento le está diciendo a usted, escúchese hablar, y usted tiene algo contra esa persona. Si yo no tengo nada contra nadie, mi forma de hablar va a ser suave, va a ser agradable. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada contra esa persona. Tengo mi alma limpia. Por eso cuando ustedes saben que tienen amargura, odio, resentimiento contra alguien, cuando usted hable con esa persona, cuando usted se dirija a esa persona, analice el tono de su voz. Porque ahí es donde usted le va a decir, el Señor va a decir, hey, tienes problemas, tienes oscuridad, tienes tinieblas, y el diablo está gobernando en esa situación. Por eso analice. ¿Qué es mejor? ¿Vivir en paz o vivir en un conflicto constante? Con odios, amarguras, resentimientos, todo eso. Dice el Señor en su palabra. Bien. Eso es, dice que en Deuteronomio 3, el Señor dice algo muy especial. Los cánceres son tumores, ¿cierto? Son tumores de carne que se forman porque, según lo que yo leí, ¿no? Que se forman porque hay unas células malignas que crecen más rápido que las buenas. Y esas malas se van cogiendo las buenas, las van cogiendo, las van presionando y se van haciendo fuertes. Entonces, esos tumores, cuando dice, si usted tiene un tumor, uno dice, ¡wow! Dios, eso es bíblico. Y eso viene desde la antigüedad, cuando el Señor dijo, la desobediencia vendrá tisis, tumores malignos
o tumores que serán sanados. Viene añublo, que es cuando nosotros comemos cereales dañados y trae una enfermedad en la piel. O sea, hay muchas cosas que la escritura nos enseña. Y por eso, hablar de cáncer no solamente eso, sino te voy a decir, uy, no, es que esa situación es un cáncer. La palabra del Señor dice que el conflicto, las malas reacciones, las malas actitudes son carcoma para nuestros huesos. Y yo decía, ¿por qué no huesos? ¿Por qué el cáncer o un odio, una amargura, un resentimiento, una mala postura de nosotros con respecto a alguien va a afectar mis huesos? ¿Por qué el Señor en su palabra habla de carcoma? Y me puse a estudiar y me puse a leer qué es la carcoma. Y la carcoma es un insecto, es un gusano que se mete en la madera y empieza a comerse lo que hay dentro de la madera. Es diferente, ¿ya? Lo llaman el carcoma. Es un animal que parece como un escarabajo que tiene unas antenas y tiene unas 4 patas así, y él se crece dentro de la madera. Cuando acaba lo de dentro de la madera, él se va y deja esa madera hueca, ¿ya? Por eso su odio, su amargura, su desobediencia, todo lo que usted tiene en su corazón contra ellos y contra usted, ¿quién está sufriendo? Sus huesos. Es carcoma, es la debilidad que empieza a sentir mis huesos y empieza a ver que así se los quiebran. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de mí que está carcomiéndose todo lo que tiene mi hueso, que es lo que me da mi estabilidad. Es lo que tanto leí, pero me llamó la atención ese gusanito. No el gusanito que usted dice, me voy a buscar un gusanito para que me dé, para que me ame, para que me quiera. No, ese gusanito le está dañando a usted su cuerpo, su relación mala con los demás. La única afectada es usted, no la persona con la que usted tiene conflicto. Es usted. Es usted la que se está haciendo afectar en esa situación almática que tiene usted con una persona. Bien. Ahora aquí sí vamos a entrar en algo maravilloso. Bien. Vamos a buscar por qué es tan importante el perdón, que es tan importante hablar de religión que tiene que ver con el perdón. Y vamos a analizar qué me dice la Escritura para que nosotros empecemos a mirar a quién tengo que perdonar y a quién tengo que ir a buscar a perdonar, independiente de que la ofendida sea yo, independiente de que el daño me lo hayan hecho a mí. Pero esa es una de las formas o maneras como el Señor le está diciendo a usted que su alma está sana. Busquemos por favor Levítico 19:18. Esto es interesante, porque aquí vamos a empezar a mirar una serie de cosas que el Señor nos da en su palabra para que usted empiece a enviar lejos esas situaciones que usted tiene contra los demás y acerque a esa persona a su corazón, porque si no, usted no tendrá perdón de pecados. Bien, Levítico 19:18, ¿estamos ahí? Dice así la palabra del Señor: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién lo dice? Fíjense lo que me está diciendo a mí el Señor. Y estamos hablando del perdón. Cuando nosotros perdonamos a aquel que me ha hecho agravio, aquel que ha levantado falsos testimonios, aquel que me ha robado, aquel que me ha quitado la honra, aquel que haya hecho, cuando yo perdone, ¿qué dice el Señor? Ámelo. Ame a esa persona, porque es que usted no sabe qué es lo que hay en el corazón de esa persona. Usted no sabe si esa persona fue envenenada por otro y ella viene a decirle a usted lo que la otra persona le dijo, porque nosotros somos muy dados a escuchar a otros y a creerle a los demás y no lo que dice la Biblia. ¿Qué dice el Señor? No tome venganza. Porque cuando alguien nos hace daño y usted toma venganza, ¿qué dice el Señor? Yo no actúo porque usted ya actuó.
yo me alejo porque usted ya tomó ejecución sobre eso. Señor, pero usted ya se vengó. Y a una persona no la van a juzgar 2 veces después de que la sentencian por el mismo delito. No la van a juzgar. Ya usted la juzgó, la sentenció, le dijo, eres condenada y no sé qué. Y Dios no va a actuar. Pero si yo le digo al Señor, Señor, ahí le dejo ese problema, le dejo esa situación, dice Dios, listo. Yo soy el que me voy a vengar, porque yo soy un Dios vengativo. Él es un Dios que vengativo, dice la palabra. Horrenda cosa es caer en las manos de un enemigo. Dice, no guardará rencor. Fíjese que el rencor que se guarda, lo tenemos en el corazón y llevamos años con ese sentimiento de rencor, de odio, de resentimiento contra alguien. Y por eso el Señor dice, no lo guardes, no guardes rencor a los hijos de tu pueblo. O sea, ¿por qué le tiene rencor a su papá? ¿Por qué le tiene rencor a su mamá? ¿Por qué le tiene rencor a su hermano? ¿Por qué le tiene rencor a su prima? ¿Por qué le tiene rencor? ¿No es que es tu pueblo? ¿Es tu parentela? ¿Por qué entre nosotros tenemos rencor? ¿Por qué entre nosotros nos portamos mal entre nosotros y hablamos del uno y del otro? ¿Qué dice el Señor? Yo soy de su pueblo. Ustedes son mi pueblo. Entonces, ¿yo por qué lo voy a odiar? ¿Yo por qué voy a traer cosas en contra de ustedes? Si es usted mi pueblo, usted va a decir, pero es que es mi familia, ¿yo por qué voy a ir en contra de mi familia? Por eso en la ley no obliga ni a la esposa, ni al esposo, ni a los hermanos a testificar en contra de su familiar. Hasta allá llega el Señor. Déjele que sea Dios. Que Dios tome venganza sobre esa situación. Que sea Dios quien haga su determinación en esa circunstancia. Y libérese usted de esa circunstancia y viva en paz y en alegría. Dice, ¿qué dice el Señor? No sea vengativo, no tenga rencor. ¿Qué es lo que me está diciendo el Señor? Ame a tu prójimo. Ámelo. Ame a esa persona que a usted la ve y se le vuelve el hombre increíble de usted porque se pone verde, amarillo y de todos los colores. Dígale al Señor, quiero amar a esa persona que me hace daño. Y es más, Señor, si veo que está viviendo una situación, quiero aportar, quiero apoyar a esa persona que me ha hecho mal. Y dice el Señor, ¿cómo quiere? ¿Usted se ama? ¿Nosotros nos amamos? Si usted se ama, entonces usted cuida su cuerpo. Si usted se ama, usted bebe lo necesario. Si usted se ama, usted come lo que es beneficioso para su cuerpo. Si usted se ama, usted no se hace rasguños. Si usted se ama, usted no atenta contra su cuerpo. Porque usted se ama. Pero cuando no nos amamos, venga, me da igual si como, si no como, si duermo, si no duermo, si peleo, no peleo, si salgo, no salgo. Me da igual porque no me amo. Me da igual. Por eso aquí el Señor le está diciendo, no te vengues, no guardes rencor. Ama a esa persona. O Jesús no nos amó a nosotros que éramos sus enemigos. Él no dijo, no voy a morir por usted porque usted mató 3.200 personas. No voy a morir por usted porque usted me robó 5 millones de pesos. No, el Señor murió por todos los que tomamos la decisión de querer cambiar nuestra senda y nuestro camino del mundo hacia las cosas del Espíritu. Hebreos 12:15, por favor. Que vamos a trabajar bastante la Biblia porque ¿qué le dice el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos? Capítulo 12, versículo 15. Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean su rencor, su odio, nuestra amargura, voy a contaminar a otros. ¿Por qué? Porque usted le va a contar eso que usted vivió, eso que a mí me hicieron, eso que a mí me acontecieron, se lo voy a contar a un familiar. Y entonces, ¿qué va a hacer ese familiar? Le va a coger bravo a usted, se va a enojar con usted, y cuando la vea le arruga los ojos y la otra persona,
mira a esa persona, ¿por qué me arruga los ojos? Mira, ¿por qué esa persona me habla así? ¿Qué le habré hecho yo? Usted no, pero su amiga, su pariente, le ha envenenado el corazón a esa persona. Por eso una vez le dice, uy, ¿qué pasaría acá? Entonces, mejor me voy por aquí porque no quiero ser partícipe de ese odio, ni que me dañe el día, como decimos nosotros. Entonces dice el Señor, ¿qué pasa si yo dejo que brote una raíz de amor? No alcanzo, ¿qué dice? La gracia de Dios. No la alcanzo, dice el Señor. ¿Y qué es la gracia? El perdón, el favor, la salvación, la redención. ¿Por qué? Porque yo vivo envenenada con su vida, envenenada con su situación, envenenada con todo. Y reparto el veneno a todo el que me quiera recibir. Y si no, pues de todas maneras se lo digo. ¿Sí o no? Y la otra persona dice, mira, este es el chico. ¿Por qué? Porque como no me paró, no me prestó atención, entonces yo empiezo a hablar. No hacen las cosas aquí, este plato aquí debería estar aquí, y la otra, mejor me voy, porque aquí va a haber una guerra campal. ¿Ya? Porque así somos nosotros. No nos gusta la paz, nos gusta el conflicto. Nos gusta. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene tantas cosas en su corazón, lo quiere repartir. Y nosotros somos tan receptivos que terminamos también de conflicto. ¿Ya? Dice, ahora, eso lo dice el Padre. El Padre, ¿qué nos está diciendo? Mira, tú eres mi pueblo. Y como tú eres mi pueblo, yo te doy un consejo. Yo te doy un mandato. Yo te doy una ordenanza. Yo te doy un mandamiento. No tomes venganza y tampoco guardes rencor. La respuesta es, ame a ese que se levanta todos los días contra usted. Ámelo. Porque estoy cumpliendo la palabra. Eso me está diciendo el Señor. ¿Por qué? Porque esas situaciones, ¿qué me está diciendo el Señor? No voy a alcanzar la gracia de Dios. No la voy a alcanzar. Así usted lea la Biblia, usted ayune, usted haga lo que quiera, pero esa raíz no deja que sus oraciones lleguen delante de Dios. Porque hay un impedimento. La Biblia lo dice y la Biblia se cumple. Dice, ahora, ¿qué dice el Mesías? Porque aquí es que dijo la profecía y cuál es el cumplimiento de lo que el Padre dijo. Porque todo lo que está en el Antiguo Testamento son profecías. Y hay unas que vino Cristo a cumplirlas. Y que hay otras que no las ha cumplido porque las cumplirá en la segunda venida. Y por eso nos estamos preparando para la segunda venida del Señor, no la primera. ¿Listos? Mateo 5:23. Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. ¿Y qué? Veámoslo todo. Anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven a qué. Fíjense, qué tan importante es el perdón. Qué tan importante es perdonar a esa persona que me hizo agravio. Ese padre que se fue y nos dejó. Esa madre que no se hizo responsable de nosotros. Esos hermanos que fueron violadores de sus hermanas o de cualquier cosa, a esos hay que perdonar. Allá Dios con él, pero yo tengo que buscar mi paz, tengo que buscar mi tranquilidad, porque si no tengo paz voy a estar enfermo, me duele hasta el mugre de las uñas. Por eso aquí el Señor dice, si tú traes una ofrenda al altar, o nosotros, como dice Pablo en Romanos 12, que si vamos a la presencia de Dios a presentar ¿qué? Mi cuerpo vivo, santo y agradable a Dios, porque es su culto con razón, no con las vísceras, como dice el Señor. Esa es una enseñanza que yo les di hace un rato.
¿Amas a Dios con las vísceras o amas a Dios con el corazón? Con la razón. Es lo que me enseña la Escritura. Por eso el Señor dice, trae la ofrenda, pero allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Dice, anda. Él no dice, dígale que venga, no, dice, vaya, ande, reconcíliate primero con tu hermano y entonces venga y me presenta su ofrenda. Fíjese, hermano, que la remisión tiene que ver con el perdón. ¿De qué? De un pecado o de una culpa, que son dos cosas diferentes. Y Dios las trata de manera distinta. Por eso es importante leer la palabra de Dios, escuchar, leer y decir, ¿esto dónde lo dice? ¿Quién lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Porque yo les comenté a ustedes que estoy leyendo en Salmos, en la forma como estoy leyendo la Biblia, y en Salmos usted encuentra la segunda venida de Cristo. ¿Cómo hace? ¿Qué? ¿A qué hace referencia a eso? Y aún también encontramos la primera venida del Señor. Palabras que salieron de la boca de Mesías, palabras que salieron de la boca de Pablo, palabras que salieron de Pedro, de Juan o de cualquiera de los que están en la Escritura. Por eso es importante leer la Escritura, hermano. Dice el Señor, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué nos dice el Señor? ¿Que tengo que hacer qué? Reconciliarme con mi hermano. Vaya a ese hermano. Dígale, ¿sabe qué? Hermanita querida, yo quiero que usted me perdone porque yo la maltraté, la ultrajé, tuve una postura, tuve una actitud, no era lo que usted esperaba. Perdóneme. Es problema de ella si quiere perdonarme. Pero usted vaya y deje esa situación y dígale al Señor. Trata con ella primero para que cuando usted vaya, ella le diga, sí, hermanita, yo la perdono. Y reconciliémonos. Porque cuando hay esa reconciliación, la otra que está en su pleito y en su bonche, se reconcilia con Dios. Pero eso no. Olvídese, hermano. Yo estoy bien, claro, usted vive sola, ¿con quién pelea? Ni con el gato, ni con el perro. Pelea con las moscas, ¿cierto? Porque así somos. Porque tenemos tantos vacíos en nuestra vida que no sabemos cómo llenarlos, y menos si no leemos la Escritura. Bien, dice así, dice, estas acciones o palabras que afectan nuestras emociones y sentimientos dan origen a amarguras, odios o resentimientos hacia aquellos que nos hicieron el mal. Yo conozco una persona, Dios mío, yo digo, Señor, pues yo no sé cómo será, pero en la cara se le nota el odio, la amargura, nada la tiene contenta, Dios le ha dado cosas, Dios le ha quitado, bueno, Dios ha hecho miles de cosas, y su corazón es duro como una piedra, duro como un pedernal. No quiere dar su brazo a torcer. Entonces dígame, ¿para dónde va? Y se sabe la Biblia, y oye la palabra. ¿Para dónde va? ¿De qué me sirve, hermano? Recuerda la enseñanza que le dio Glorita en una ayuda. No solamente el oír, tiene que ver el hacer. Porque todos oímos, pero no todos hacemos. Y para Dios es importante el hacedor de su palabra. Bien, dice, el propósito de Dios con la humanidad desde el principio es que tengamos salud, bienestar, prosperidad. Para ello nos recomienda lo siguiente. ¿Quién quiere paz? Yo. ¿Quién quiere bienestar? Yo. ¿Quién quiere prosperidad? Que prospere mi alma. La riqueza que Dios tiene, mi carro allá en el cielo que me va a transportar, allá me tiene el Señor mejor que un Ferrari. ¿Ya? Yo es lo que quiero. El Señor nos está dando sus recomendaciones. El Señor nos está enseñando qué debemos hacer para poder mantenernos con Él. Miren lo que dice Proverbios 14:30, por favor. Proverbios 14:30. ¿Estamos? Así dice la palabra del Señor. La paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos
son como cáncer en los huesos. Sí, pero es que esta versión dice cáncer. Porque es la carcoma es eso, que se va comiendo lo de por dentro. El odio me va carcomiendo, como dice usted, ¿no? Va avanzando las células malignas y van avanzando y se van dañando todo mi sistema. ¿Por qué? Porque tengo odio, amargura y falta de perdón. ¿Qué dice el Señor? ¿La paz en dónde? En mi corazón. ¿Qué me va a dar? Salud. ¿En dónde? En mi cuerpo o en la carne, como diga su Biblia. Si hay una dolencia, si hay una situación en mi cuerpo, es porque hay una circunstancia, 2, 3, 4, que no hemos arreglado, y por eso vienen las dolencias, por eso vienen las carcomas, por eso vienen las situaciones. Mire, hermano, le voy a contar esto porque a lo mejor muchos de nosotros de pronto hicimos cosas que nadie lo sabe, que usted pasó por encima de las reglas y normas de su padre, las de la casa. Ellos se murieron, pero usted nunca le dijo a su papá o a su mamá, yo hice esto. Nunca se confesó, nunca le dijo a su padre que usted había violado las reglas y las normas de su casa. Y eso es carcoma para nosotros. Eso es situación. ¿Por qué? Porque usted cometió una falla y hay que confesar. Usted puede decir, pero mi papá y mi mamá están muertos. ¿Yo qué hice? Con la situación que yo le conté a usted. Yo cada vez cuando estaba haciendo un diplomado en la UCC, arriba en la UDES, la universidad, yo cuando pasaba por el sitio donde estaba enterrado mi esposo, yo lloraba. Yo decía, ¿por qué lloro? ¿Por qué se me salen las lágrimas? Porque siento como esa aflicción en mi alma. Y me puse a orar al Señor y dice, vaya, póngase en paz con él porque usted tiene muchas cosas contra él. Y yo dije, no, pero vaya porque eso es sanidad para usted. Vaya, confiese, vaya, hable, porque cuando usted lo hace, su alma se libera. Y ese sábado yo iba para el diplomado y bajaban los que habían llegado más temprano y dijeron, no hay clase. Precisamente donde, ahí en el cementerio, en las colinas, yo me bajé y ahí entré. Yo dije, yo no me acuerdo dónde él está, porque ese día fue un conflicto, ¿cierto? Ese día fue una situación muy dura y muy difícil que yo viví en el funeral de mi esposo. Y yo dije, lo único que me amaba, la hermana Margarita también estuvo ahí en mí. Se partió todas las cosas, ¿verdad? Y yo dije, lo único que me acuerdo es que es la última entrada del cementerio. Y ahí me bajé y empecé a caminar. Y a caminar para arriba, para abajo, para allá. Y busqué hasta que encontré la tumba. Y me senté. Y solamente me senté y yo empecé a llorar y a decirle esto y esto y esto y esto. Cuando ya terminé, desocupé la maleta. Cuando ya salí con el odio, con la amargura, con lo que haya sido, yo descansé. Y cuando lo hice así, vi ahí al lado un girasol. Dice el Señor, póngaselo ahí. Esa es la paz entre usted y yo. Y de ahí, santo remedio. Si nosotros cometimos errores y creímos que mi papá no lo sabe, pues vaya yo al mundo, que tú no lo sabes. Y dice la Escritura que Él conoce sus pecados escondidos y que Él quiere sacar sus pecados a la luz. Vaya a ese sitio donde está su papá, donde está su hermano, donde está su hermana. Usted tiene eso ahí, dígale, ¿sabe qué? Yo tengo esto contra usted. Yo quiero confesarlo, yo quiero decirle, perdóneme papá, porque yo violé su mandato, yo pasé por encima de su regla, perdóneme. Y seguramente muchas enfermedades, dolencias pasarán de usted. Bueno, entonces dice la Escritura, o sea, el Señor está diciendo que la paz en el corazón, ¿qué es lo que me va a dar? Salud. Y yo tengo que ir a ponerme en paz, ¿ya? Tengo que irme a decirle, porque dice el Señor, ve, anda y ve y reconcilia con la persona que la hirió, la maltrató, la ultrajó. Ahora, ¿qué dice el Señor? ¿Cómo sano mi alma? Para que Dios a mí me reconcilie, para que a mí Dios también me perdone mis pecados.
Dice, en el lenguaje del Señor existe una palabra que trae todo lo que nosotros necesitamos para tener una vida feliz, y es el perdón. La palabra perdón, recuerde, está formada por un prefijo que es per, que significa seguir, caminar hacia, ir en busca de. Y la palabra donar, que significa entregar algo sin esperar nada. En el hebreo, la palabra perdón se dice mejilá. Y esta expresión viene, mejilá, o la palabra perdón, se desprende de otra palabra que se dice majalá, que significa enfermedad o mal. Y esa misma palabra, mejilá, majalá, viene de otra palabra que es mejor. Y mejor significa danza o regocijo. Entonces, ¿qué significa la palabra perdón? ¿Cómo se relacionan estas tres palabras? Dice, estas tres expresiones se relacionan de la siguiente manera. Cuando yo perdono, nos sanamos de una enfermedad, y cuando esa dolencia y esa enfermedad es sanada, yo tengo regocijo y danza. Por eso tengo que perdonar, tengo que ir a buscar, tengo que ir a expresar, tengo que ir a esa persona y expresarle y decirle, porque muchas veces nuestras acciones provocan la vida de otros. Muchas veces las acciones de otros provocan ira. Y entonces yo que empiezo a hablar, a murmurar entre dientes, empiezo a decir cosas. Ojalá que se muera, ojalá que no se muera. Y empezamos otra vez con el rosario de pasar pepitas. Entonces por eso aquí el Señor, ¿qué nos está diciendo? Reconcíliate, perdona. ¿Cuántas veces? ¿Cuál es la medida del perdón? ¿Cuál es la medida de la propiciación? De la tapa del propiciatorio. ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es la única medida que no tiene la tapa de la propiciación? La altura. ¿Por qué? Porque de aquí para allá es infinitamente el número de veces que el Señor tendrá que perdonarme. Por eso el Señor no le puso una altura. Le puso un largo que es lento para la ira y tardo. Y le puso un ancho que consiste en oír la palabra de Dios. Pero no le puso una altura. Porque nosotros tenemos que llegar, si llegar aquí al televisor y yo ya estoy repasada, yo ya llegué más arriba del borde, ya no caben más pecados, ya no cabe más perdón, entonces vamos a estar mal. Por eso el Señor nos está hablando de qué, que tengo que perdonar, hermano. No diga, es que yo la perdono. Sí, yo ya la perdoné, pero no quiero ni verla. ¿Quién me robó? Pues que le haga daño y le dé diarrea cada vez que se mueve. No, libérese, porque solo su paz, su sanidad, su libertad vale más que todas las situaciones vidas. La paz vale oro de Ofir, puro, 100%. Por eso nunca cambie su paz y no se deje llevar al plano del diablo. No se deje llevar al plano de la enemistad, del conflicto, de esas situaciones. Déjenlas. Déjenlas que ya la misma persona se revuelque en su vómito, en su odio, en su amargura. Déjenla ya. Usted ponga tierra de por medio. Y no se ponga de tú a tú, porque cuando ahí usted está más envenenada que la otra persona. Y no que es cristiana, y no que acaba de venir del ayuno, y no que acaba de venir de la iglesia. ¿De quién fue una burla? Del diablo. Por eso no se deje llevar. Pero usted vea que las aguas se vuelven turbulentas, que la cosa va cogiendo por otro lado. Como decimos, de castaño oscuro, váyase. Ponga tierra de por medio. Cuando yo era enojona, peleona y tóxica, como se llama hoy en día, y yo empezaba a pelear con mi esposo porque yo era la que le gustaba las peleas. Y él decía, ¿sabe qué? Chao. Y
y se iba y yo me enroscaba y peleaba y decía, cuando venga lo que es esto, y cuando venga, y el Señor, hasta que un día me arrodillé, porque el Señor me dijo, usted me pidió un esposo para vivir en paz, para tener un hogar, para eso lo quiere, para sentarse a pelear todos los días con él. ¿Para qué lo pidió? Es para que viviera en paz, para que usted y él le sirvan en mi obra. Pero así como usted, endemoniada, amargada y resentida con el hombre y con el mundo, ¿para qué lo quiere? Y yo me acuerdo que yo me arrodillé allá en Cartagena y empecé a llorar, perdóneme señora, cambien este temperamento, ay Dios mío, no salas, que entonces es que es por herencia, no por herencia, usted es la que envenena, usted es la que sigue haciendo, es que nosotros los salas somos malgreñados, uy Dios mío, somos no sé cómo. No, usted es la que se envenena solita y usted quiere beber de la espuma de la cerveza. Bien, ahora, aquí dice, la remisión se define como enviar lejos. Bueno, y se lo recuerdo. Borre, seleccione, suprimir, borrar, borrero de la memoria, borrero. Lo único que no puede borrar de las nubes, porque allá todo lo que usted ha borrado, allá arriba se lo tiene guardado. El día que venga el demonio, lo va a sacar todo lo que usted le mandó, todas esas cosas bonitas y feas, todo lo va a hacer público. Dice, enviar lejos, borrar o eliminar. Por medio del perdón. Mire, el perdón se da por el agua, por la sangre y por el fuego. Por el agua en el bautismo, por la sangre en la expiación del Señor y por el fuego la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Ese es el perdón. O sea, que empezamos nosotros a tener, por eso fue importante los que se bautizaron. Por eso es importante los que estamos bautizados, porque fue borrados, eliminados, sacados de nuestra vida los pecados. Y cuando nosotros fuimos bautizados, ¿qué le pasó al Señor cuando salió del agua? Descendió el Espíritu de Dios. Y luego, ¿qué dijo Juan? Cuando el Señor le dijo, bautíceme. No, yo necesito ser bautizo. ¿Qué es el qué? En agua y en fuego. Y después le enseño qué quiere decir el bautizo en fuego. Y no pida fuego, porque qué tal. La gente que no sabe en 20 y para allá trae conceptos de otros inadaptados que no leen la Biblia y traen conceptos que no son. Ahora, fíjense que la Escritura me está hablando de una remisión. Es decir, envíe lejos. Échenlo. La Biblia me da una serie de conceptos muy bonitos acerca de lo que es enviar lejos, de lo que es borrar, y cada uno de esos conceptos los vamos a trabajar para que usted lo analice. ¿Cómo lo cumplió Jesús? Y si yo creo en Él, eso es para mí. Si yo no creo en la obra del Señor, pues yo sigo en mi naturaleza pecadora, y el día que el Señor envíe con nosotros, la persona no sabe por qué, porque está en pecado, porque sigue en el mundo, porque sigue practicando lo que el Señor dice que no. Entonces hay que analizar. Bien. Yo les había dicho que, aquí voy a leer, dice, remitir en la Biblia es liberarla de una culpa o una pena o perdonarle los pecados. ¿Qué quiere decir? Vamos a mirar qué significa el pecado. Hoy vamos a hablar del pecado y la próxima, porque esta semana no tengo que predicar, son los discípulos, me gusta verlos, y después vamos a hablar de la culpa. ¿Ya? Entonces, eso es importante. ¿Por qué es importante el bautismo? Bueno, ya porque van a ser borrados los pecados por culpa y los pecados como pecados. Por eso es importante. Levítico 4:1. Vamos a empezar aquí algo extraordinario. Levítico 4:1. Fíjense que cuando uno tiene la oportunidad de leer y de conocer un poquito la Escritura, pues nosotros podemos darnos cuenta que el pecado, sea quien lo cometa, cada uno tiene un trato especial.
Si el pecado es por un sacerdote, por un predicador, el trato de Dios para ese predicador es diferente. Como el pecado que cometió el pueblo, el pecado que cometió un líder, el pecado que cometió el padre, los tratos en esa época eran diferentes. ¿Vamos? Bien. Levítico 4:1 dice así: Adonai habló así a Moisés. Levítico 4:2 habla a los israelitas y dice: si alguien peca por inadvertencia contra cualquiera de los mandamientos de Adonai sobre lo que no se debe hacer y comete una de estas acciones prohibidas, dejémoslo ahí. ¿Qué le está diciendo aquí el Señor? En la antigüedad, el Señor le exigía una forma y una manera como cada uno de los que había cometido una falta contra los mandamientos, Dios le exigía una serie de cosas. Dios le pedía a ese pecador, a ese que había violado la norma, a ese que había transgredido o había desobedecido un mandato, que era lo que tenía que llevar. Fíjese que Jesús dice: si traes tu ofrenda y te acuerdas, y el Señor que dice: cuando venga a mí y te acuerdas, ame a tu prójimo, no guardes rencor. ¿Por qué? Porque eso delante de mí no habla. ¿Ya? ¿Sí me va a entender? Bien. Dice el Señor: si alguno peca por, ¿qué dice su Biblia? Involuntario, por yerra. En la mía, que es la Kadosh o la Torah, esta es la Torah. Dice: si alguien peca por inadvertencia contra cualquiera de los mandamientos que Adonai sobre lo que no se debe hacer y comete una de estas acciones prohibidas. O sea, lo que el Señor nos está diciendo es que al sacerdote, al pueblo, el líder, el dueño de casa, el pueblo o cualquiera que cometa, va a ser tratado de una manera diferente. En esa época, ¿ya? En la época antigua. Fíjense que en Levítico, ahora aquí yo escribí esta frase: ¿quién pecó? ¿De qué se acuerdan ustedes? ¿Quién pecó? Cuando le preguntaron a los discípulos le preguntaron al Señor, ahora lo voy a decir qué quiere decir eso. Porque eso es lo importante. Que usted entienda, para que usted diga: ¿por qué Jesús? ¿Por qué el discípulo dijo eso? ¿Y qué fue lo que le respondió el Señor? Porque eso es lo importante. Conocer lo que me enseña la Escritura para yo no equivocarme. Dice: ¿quién pecó? Por eso dice: si alguien puede ser 4 estilos de personas que pueden cometer pecado, que pueden infringir la norma, que pueden violar los mandamientos. Son 4 los que nos habla el Señor. Levítico 4:3 dice: si el que peca es el sacerdote ungido, ¿qué le pasa en esa época? Cuando un sacerdote ungido por Dios, en donde se había derramado el aceite, en donde se le había mandado a bañarse, en donde se le había dado una vestidura, en donde se le había dado un honor, se le había dado una respuesta de Dios, cometía un pecado, ¿qué era lo que Dios decía? Usted pecó, ahora el pecado del sacerdote lo paga el pueblo. La culpa es del pueblo. Y uno dice: uy, ¿por qué, Señor? Porque en esa época era el que peca, todo el mundo la lleva. Por eso el Señor habla por allá, ¿no? Las uvas verdes, ¿cómo así? Él pecó, ¿y por qué yo voy a...? Si yo no me lo comí, Pero esa era la ley de Dios. Esa era la norma del Señor. Y eso nos llevaba o le llevaba a ellos a que mi caminar debe ser santo, porque mi pecado contamina mi casa, contamina mi iglesia, contamina todo. Por eso no dice la Escritura. Y dice: si el sacerdote es el que peca, el sacerdote ungido, fíjese que es ungido, el llamado,
el que Dios le ha dado una tarea, el que Dios le ha hecho cosas, y hay gente que Dios le dio un ministerio, una tarea y lo botó. Y no quiere nada. ¿Por qué? Porque está en pecado, porque está en culpa, no en pecado, en culpa. Y ahí viene el problema con Dios. Dice, trayendo culpa sobre el pueblo, que entonces ofrezca al Señor por el pecado una ofrenda. Ahora, ¿qué quiere decir inadvertencia? Son los pecados involuntarios. Si yo como pueblo, si yo como sacerdote, que desconozco la ley, el manual de vida, la ley de Dios, y yo no sé que eso trae pecado, el Señor me lo va a hacer entender. Dios me va a decir que estás en pecado. ¿Cómo se enteró David que el pecado del rey trajo un problema sobre el pueblo? Porque Dios mandó la muerte. Porque Dios mandó muerte sobre su pueblo. Porque Dios mandó la muerte. ¿Y qué dijo David? ¿Por qué las ovejas van a pagar el pecado que yo cometí? Hasta cuando usted no me lo confiese, hasta cuando usted no se aparte, hasta cuando no quito la muerte de su pueblo. Así es el Señor. Y por eso aquí el Señor le está diciendo, el sacerdote ungido, si yo me paro aquí y anoche estuve haciendo lo que no debo, estuve en rumba porque era el día del amor y la amistad, y más amor que amistad, y me fui a hacer cosas que no debía hacer, por eso dice, haciendo cosas que usted no puede hacer. Y yo vengo aquí a hablarles a usted, cuando yo hable, la palabra que yo hablo viene con pecado, de adulterio, de mentira, viene contaminada, porque la palabra es un espíritu. Y ustedes están receptivos a esa palabra. Y por eso ustedes van a empezar a sentir, tengo como rabia, tengo como no, tengo como, ay, mira, ya va a venir diciendo, uy, Señor, ¿qué me va a dar para poner? Y empezamos a pensar locuras. ¿Por qué? Porque esta vasija vino a tener una palabra mixta, vino a tener una palabra contaminada. Mis acciones no estuvieron en santidad y me paro aquí. Me paro en el altar de Dios. Me paro acá. Yo no puedo pararme aquí. Si yo he cometido una falta contra mi carne, ofendiendo el nombre del Señor. Y por eso dice aquí, dice que entonces ofrezca al Señor por el pecado una ofrenda cuando usted sepa que está en pecado. Hoy usted no puede decir, este pecado es ignorancia, falso, porque nosotros conocemos la Escritura y Dios nos ha hecho conocer de la Escritura. Usted no puede decir, no, yo no sabía que no podía matar. Si forma parte de los 10 mandamientos. Yo no sabía que no puedo codiciar. ¿Qué dice Pablo? No conocí la codicia hasta cuando el Señor dijo, no codiciarás. Y nosotros sabemos el pecado, nosotros conocemos. Luego, para nosotros no es pecado ni ignorancia. Con conocimiento pecamos. Con conocimiento de la palabra y porque le quiero dar rienda suelta a mi carne, yo estoy cometiendo pecado. Y estoy contaminando mi casa, estoy contaminando la morada de Dios, estoy contaminando la casa del Señor. ¿Por qué? Porque estoy cometiendo pecado, porque estoy infringiendo, estoy entrando en el pecado, estoy dando rienda y estoy sacando la presencia de Dios. Dice, segundo, Levítico 4:13, Levítico 4:13, un poquitico más adelante. Ahí usted lo puede leer qué era lo que el Señor pedía, qué era el animal que tenía que llevar el sacerdote, cuál era el animal que tiene que llevar en la comunidad, cuál era eso es para que ustedes lo lean, porque si no se le hace muy extenso. 4:13. Si toda la comunidad de Israel peca por inadvertencia, haciendo cualquiera de las cosas prohibidas por los mandamientos de Adonai, haciéndose ¿qué? Culpable, quedando el hecho oculto a los ojos de la asamblea, cuando llegue a saberse el pecado, debe realizar una ofrenda. O sea, si la comunidad, si nosotros cometimos un pecado, si alguno de la comunidad cometió un pecado, aparentemente usted lo tiene oculto, pero Dios lo sabe.
Por eso dice, haciéndose culpable. Usted es el único culpable, pero hay afectación. Y por eso el Señor dice, quedando el hecho oculto. Los que se van por allá a acostarse con la que no es su esposa o acostarse con el que no es su marido. Así nos escondemos o nos esconden, no sé cómo la cosa. Pero estamos cometiendo una falla, estamos cometiendo un delito. Ante los ojos, nadie me ve. Eso digo yo, no se sabe cuáles ojos estuvieron por ahí, en qué momento pasó alguien y ¡pum! Los pescó. Y dice, haciéndose oculto a los ojos de nosotros. Y si esa persona, esa parte de la comunidad, se enteró que hay un pecado, ¿qué tiene que hacer? Traigo la ofrenda. O sea, vaya a la presencia de Dios, dígale, Señor, tengo este pecado, tengo esta situación, tengo esta problemática, Señor, ayúdeme a arreglarla, porque estoy afectando a la comunidad, estoy afectando el bienestar de la iglesia, o de mi país, o de mi pueblo. ¿Qué dice el Señor en el 22? Levítico 4:22. Levítico 4:22 dice, cuando habla la Biblia de un príncipe, está hablando de la cabeza de una tribu. Es que mi nieta decía, yo quiero un príncipe azul, y era un príncipe azul. Dice, si es un príncipe el que va pecado, haciendo por inadvertencia cualquiera de las cosas prohibidas por los mandamientos de Adonai su Dios, haciéndose culpable, llevará una ofrenda cuando su pecado salga a la luz y o tenga conocimiento de que ese príncipe, que es la cabeza de una familia, que es la cabeza de una nación, que es la cabeza de mi casa, comete un pecado, todos los demás. ¿Por qué? Porque está en pecado la persona, porque está haciendo algo inapropiado, y eso contamina, trae una influencia sobre mi casa. Y dice, el Señor dice, cuando usted tenga el conocimiento, cuando Dios le dé a entender de que está cometiendo pecado, ¿qué dice? Traiga la ofrenda. O sea, venga, preséntese delante de mí, confiese su pecado y yo lo perdonaré. Pero no es que diga, Señor, perdóneme y salgo y vuelvo a cometer el mismo error, porque usted no está haciendo nada. ¿Eso se llama? ¿Cómo se llaman los pecados repetitivos? Iniquidad. Somos inicuos, estamos cometiendo pecados repetitivos. Dice el 27, si uno cualquiera del pueblo de la tierra peca por inadvertencia, haciendo algo prohibido por los mandamientos de Adonai, haciéndose así culpable, cuando se le advierta del pecado, debe llevar una ofrenda por el pecado. Entonces fíjese, sea el sacerdote, porque Dios no está diciendo que nosotros no pecamos. Somos de carne, somos de hueso y también podemos cometer errores. ¿Ya? Pero ¿qué dice el Señor? Pues la situación para mí es más dura, más difícil. ¿Por qué? Porque no conozco la palabra, porque no enseño la palabra. Y nosotros los maestros, los que enseñamos la palabra, cuando venga el juicio del Señor, ¿cómo se nos va a contar el pecado? Doble condenación por enseñar y por hacer lo malo. Por eso no es fácil mantenerse uno en la santidad, mantenerse uno dentro de las cosas del Señor, porque alrededor de nosotros vuelan muchas cosas. Fíjense que ahorita hay un boom en las redes de un pastor que llevaba muchos años, que era conocido en Estados Unidos y que era un gran pastor. Y resulta porque en cualquier momento Dios le revela el pecado suyo que está oculto, se lo pone a ojos de todo el mundo. Así es que no trate de esconderse, porque en cualquier momento Dios se lo saca en cara. Entonces resulta que este predicador, que enseñaba, que hablaba, que predicaba, que iba por todos los Estados Unidos predicando, le dio por decirle al dueño o al líder mayor que
había tenido un resbalón y por ese resbalón lo botaron de la iglesia. Porque el pastor tenía una relación aparte de la de su esposa. Yo digo, Dios, si tengo mi esposa, por eso Pablo dice, cada uno tenga su propia esposa y su propio marido para que dejen de estar mirando para donde lo deben. Y eso es el boom. Y yo decía, y yo le escribí, yo le dije, nadie puede juzgar las acciones de los demás. Si Dios nos perdonó, ¿por qué ustedes juzgan la mala acción o la situación del pastor y ahora lo sacan de la iglesia, lo sacan de las redes, lo sacan de su congregación, no puede predicar? Entonces, Pedro, cuando se equivocó, ¿el Señor lo echó afuera? No. Tenemos que restaurar a la persona. ¿Por qué no le dijo, qué dice el Señor en secreto? Venga, restauramos su casa, venga, restauramos su vida. Pero si la persona quiere seguir, llame a la iglesia y dígase. Pero él apenas fue y le dijo, es que me pesa este pecado. Yo tengo, o tuve, o estoy en una relación diferente con la que tengo mi esposo. Tengo otra mujer. Y eso fue el boom, eso fue, oh Dios mío. Y ahí viene la problemática. Nosotros también somos, la palabra de Dios dice que la cabeza está más pronto a pecar que el mismo pueblo. Que el pueblo, el pastor peca más que el mismo pueblo. Lo dice la Escritura. Dice el Señor también nos tiene misericordia cuando nosotros fallemos, cuando nosotros nos equivoquemos. No es que si usted me pellizca yo pego el grito vagabundo, porque a mí también me duele. A mí también me duele la indiferencia de la gente. A mí también me duele la forma como algunos me miran, con fastidio, con odio. ¿Por qué? Porque cuando hablo les duele. Y yo no vine a hablarle bonito, yo vine a hablarle lo que usted necesita para que enmiende su pecado. ¿Listo? Ahora, fíjense que el Señor dice, si es el sacerdote, si es la comunidad, si es el príncipe o es el pueblo en general, cada uno de ellos, cuando conozca que ese pecado por ignorancia, es que en esa época ellos no tenían la Biblia, ellos no conocían, ellos en su casa no tenían una Torá, porque en esa época no existían, solamente eran los escribas, y eso cada 6 meses era una tarea del rey. Cuando entraba a ejercer su reinado, la tarea del rey era sentarse y transcribir la ley de Moisés a nombre de él. O sea, él empezaba a escribir y de ahí era como él conocía cómo tenía que comportarse. Y cada 6 meses tenía que cambiar porque eran papiros y esos se dañaban. De tanto abrir y cerrar terminaban dañados. Por eso ellos tenían que hacerlo. No tenían la Biblia como hoy, como los que hemos leído. Yo tengo 33 Biblias, porque son 33 veces que he leído la palabra de Dios. Aparte de las otras que tengo por ahí, de libros y todo eso. ¿Ya? Y sé, y conozco algunas cosas, no todo, porque hoy le digo, hay muchas cosas en mí que no conozco. Y dice la palabra, ahora, dice el Señor que Él siempre nos va a dar la opción, nos va a dar la oportunidad de ¿qué? De enmendar. Parta de ese principio. No diga, ay, ahora el Señor no me va a perdonar. Y entonces, bueno, y ese familiar que se murió con un conocimiento diferente, bueno, sí, sabía que había un Dios para ellos ayudar. Y eso era lo que yo lloraba ayer al Señor. Gracias por acordarse de mis familiares. Gracias porque en un futuro, si yo no estoy aquí, usted, esa misericordia, les servirá a ellos. Pero yo tengo que caminar en la santidad de Dios para que esa gracia se extienda a mi pariente. Si muevo pecado, mi pecado. ¿Por qué? Porque no conocieron, porque no fui luz para ellos. Dice el Señor aquí, vámonos a Deuteronomio 29. Y aquí vamos a tratar una cosita, pero se lo digo para que ustedes lo lean. Deuteronomio, capítulo 29.
Aquí Moisés le hace un recuento de Deuteronomio 28, donde están las bendiciones y las maldiciones que Dios, porque Moisés ya sabía que se iba a morir, y él antes de morir le dejó y le recordó todos los mandatos del Señor. Se los dejó escritos, se los dejó en conocimiento, para que no se nos olvide la escritura, no se nos olvide la palabra. Si nosotros no somos constantes en la escritura, se nos puede olvidar. Ahorita nosotros tenemos, los que estamos a esta edad de 65 años para arriba, pues estamos teniendo que se nos están olvidando las cosas. Hay cosas que se nos están olvidando. Hay cosas que uno, ay, ¿qué voy a hacer? Entonces Dara dice, ¿cómo es que me enseña? Tengo que hacer algo, se me olvidó. Tengo que hacer algo, se me olvidó. Y yo digo, ay, sí, se me olvidó que voy y me siento y ¡pum! Yo, ay, sí, tengo que hacer esto. ¿Por qué? Porque ya la edad de uno ya no está, ya no somos receptivos. ¿Ya? Entonces diga, ay, Señor, es que yo pequé porque se me olvidó. No venga, porque Dios conoce la intención de su corazón, Dios conoce su pecado oculto. Eso no es la actitud. Dice, son pañaletas, sí. Y cambia las cosas del lugar, y mi hermana dice, mi hermana que trabaja eso de la fonoaudióloga, dice, si a usted se le está olvidando las cosas, porque usted solamente lee la Biblia. Entonces lea la Biblia en diferentes versiones, porque claro, en las diferentes versiones tienen diferentes palabras, y uno dice, bueno, ¿y aquí qué? Entonces empieza el cerebro a oxigenarse. Si nosotros no hacemos, no cambiamos que la cama la tenemos para arriba y la pongo para abajo, pues el cerebro se enpereza y ya no hace nada. Por eso cámbiese el reloj aquí, póngase el anillo de casada aquí, el divorciada, ponga de lo que sea. Haga algo para que su cerebro se descongestione o se despierte del adormecimiento en el que nosotros lo tenemos. Dice, Moisés le recuerda de parte de Dios cuáles son las condiciones del pacto del Señor en cuanto a bendiciones y maldiciones. Deuteronomio 29:9. Guardaréis, pues, las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hicieres. ¿Quiere prosperidad en donde? En su alma, como dice tercera de Juan. ¿Qué tengo que hacer? Ya nosotros estudiamos qué significa guardar y qué significa poner por obra, ¿cierto? Eso lo vimos en uno de los cultos. ¿Ya? Cuando el Señor le dijo, guarda y cuida, ¿qué quiere decir? Esté vigilante de lo que está pasando a su alrededor, porque una de esas razones, una de esas cosas me puede llevar a mí a infringir la norma del Señor. Esté vigilante, por eso el Señor dice, guarde pues las palabras de este pacto. ¿Cuál? Las bendiciones y las maldiciones. La puerta estrecha o la puerta ancha. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Ponga, conozca, cree en la prosperidad cuando somos obedientes. ¿Y cuál es la problemática que tenemos cuando somos desobedientes? Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová tu Dios. Las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta que saca tu agua. ¿De qué me está diciendo aquí el Señor? El Señor está hablando de lo que acabamos de leer en Levítico, ¿cierto? El pecado del sacerdote, el pecado de la cabeza de la tribu, el pecado de la comunidad, el pecado de la iglesia, el pecado de la nación. ¿Qué dice el Señor? Que todos debemos de poner por obra la palabra para poder salir de ese estado de pecado. Ahora, también dice que los niños, que no sé qué. Ahora, fíjense que el Señor dice, cuando yo leí acá, hasta el que saca el agua.
¿Para quién era especialmente esa bendición, esa redención, ese perdón? ¿Quiénes eran los que venían a ser los que sacaban el agua para el pueblo de Israel? El Señor está diciendo, esos que sirven para ustedes, que son los que traen el agua para el sacerdote, para ellos también era el perdón, para ellos también es tiempo, y ellos eran gentiles. Por eso el Señor dice, para el sacerdote, la comunidad, para el líder, para los niños, para los jóvenes, para la esposa, para la viuda, para todos, siempre y cuando guarde su palabra. Cuide mis obras, mis hechos, mis palabras, mis acciones, mi alma. Para nosotros es el perdón. ¿Sí me hago entender? Bien. 12. Dice, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento, que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. ¿Qué le está diciendo aquí el Señor? Todos, sea sacerdote, sea líder, seas niño, sea niña, deben que guardar su palabra, poner por obra la escritura. ¿Para qué? Para que puedas entrar. Dice, para que entres en el pacto de Dios. ¿Quién es el pacto de Dios? El Mesías. ¿Para que entres en qué? En la propiciación, en la redención, en la remisión y en la expiación. Para eso es. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Debo guardar su palabra para poder entrar en su pacto. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo. Si no nace de agua, usted no puede ver el reino. Si no nace del Espíritu, usted no puede entrar. ¿Usted quiere verlo? Usted quiere entrar. Aquí el Señor dice, ¿quieres entrar? Guarda mi palabra. ¿Quieres entrar al reino? ¿O lo quiere ver? ¿Quiere ver cómo nosotros nos vamos transformados en gloria, purificados, santificados? ¿O usted quiere ser uno de los que vamos subiendo? Para poder entrar, debemos guardar la palabra. Debemos cumplir los mandamientos. Debemos poner por obra. ¿Y qué es lo que me está diciendo el Señor? Perdone. Si quieres entrar, perdone su hermano. Si quieres irte conmigo, perdona. Quita tu odio, tu amargura, tu resentimiento contra quien. Si quieres entrar en el reino. Si no, no hay opción. No hay impía, hermano. Y por eso dice, para que entres en el pacto de Jehová y en su juramento. Juramento quiere decir que Él ha confirmado legalmente que usted es su pueblo. Usted es su pueblo y por eso lo fuimos con Él. Y dice que Jehová tu Dios concierta, la palabra concierta, o en otra Biblia que dice, estoy leyendo del Deuteronomio 12, 29, 12. Concierta, ¿cierto? Sí, hay otra. Yo escogí porque casi en todas, en la Biblia habla hoy, en la Biblia Torá, en la 1862, 1659, en todas las que leí está esa palabra concierta. La palabra concierta quiere decir separado, cortado, una alianza que hace el Señor con aquel que guarda el mensaje o guarda el pacto del Señor. Y aquí me gustó muchísimo porque esto nosotros ya lo vimos, dice pasar entre los pedazos de carne. ¿De quién se acuerdan? ¿Qué parte de la escritura? De Abraham, ¿cierto? Cuando el Señor le dijo, póngame aquí los animales, y ese pasar entre las carnes era el pacto que el Señor hacía con Abraham y con las generaciones futuras. Dice, el Señor te dice, para que entres en el pacto del Señor, o sea, para que usted pueda entrar, para que usted sea separado, para que usted entre en la bendición del Señor, necesitamos que guardar su palabra.
guardar la escritura. Lo que dice el Señor, tengo que hacerlo. Así usted diga, no, pero es que eso no está de acuerdo a mi conocimiento, porque no sé qué. Y la escritura dice que ese conocimiento que nosotros tenemos debe ser revelado por Dios. La sabiduría y el conocimiento deben ser revelados por Dios. ¿Ya? Cuando nosotros estamos en la santidad con Dios y escudriñamos su palabra. El 13, por favor. Dice, primero lo que dice el Señor, guarda, ponga para que seas prosperado en todo lo que usted haga. Luego dice, ustedes, le estaba hablando al pueblo, ¿cierto? Le estaba hablando al pueblo de Israel, Moisés, le está diciendo, oiga, todos ustedes aquí, los que están aquí, están en la presencia de Dios. ¿Cierto? Estoy aquí en algo, yo ya lo leí, pero se lo quedo, ¿ya? Dice, están en la presencia de Dios. ¿Quiénes? El sacerdote, el líder, la casa, todos los que han guardado su palabra. Están en la presencia hoy de Dios. Dice, para que entre, si usted guarda, nosotros vamos a entrar en el pacto. Mi pacto es el Señor, mi pacto es Cristo. Si yo entro y yo tengo un pacto y tengo un juramento, por eso esa vagabundería que hicieron de que traiga un pacto, venga parte, eso fue mortal. Porque Hebreos 10 dice, cuánto mayor castigo pensáis que recibirá aquel que pisotee la sangre de Cristo Jesús. Y todos esos predicadores donde llamaron a la gente a que trajera a mí en su casa, todo eso pisotearon la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer pacto con Dios. Dios ya hizo sus pactos. ¿Ya? Dios ya hizo. Usted sí puede hacer una promesa, un voto. Eso sí lo puede hacer usted. Pero si usted hizo un voto o hizo una promesa, ojo, cúmplala. Porque dice la Escritura que si usted ha dejado de cumplir una promesa, nos vemos con él. Dice la Escritura en el 13, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho, así como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. No solamente, miren lo que aquí hay, aquí está el versículo que yo le dije a ustedes que había encontrado. ¿Qué pasa con aquellos que murieron antes de Cristo? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar cuando nosotros no estemos aquí y venga nuestra generación futura? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo van a ser redimidos? ¿Cómo van a ser? Aquí la Escritura me lo dice desde el principio. Y dice, dice, y no solamente con ustedes hago este pacto y este juramento, 15, sino con los que están aquí presentes y con los que, y eso, dice, sino con los que están aquí presentes hoy, con nosotros, delante de quién, de Jehová nuestro Dios, y ¿con quiénes? Con los que no están aquí en mi presencia. Dígame, cuando yo escuché esto, cuando yo leí, yo dije, uy Señor, ¿y aquí? ¿Y ahí? ¿Eso cómo es? ¿Eso cómo es? Ahí el Señor estaba hablando de nosotros, que no estuvimos allá con ellos, pero que hoy estamos con Él. Hoy estamos con Él y vendrán otros. Nosotros no estamos, pero ellos sí están en la presencia de Dios. Para ellos, si mi padre murió, yo decía, Señor, mi padre murió con su creencia. Creía en un Dios, creía en el Señor. Y de pronto estaba direccionado en otras cosas. ¿Cómo va a ser, Señor? ¿Usted cómo va a juzgar? Porque él no conocía la Biblia, porque él no sabía la palabra. ¿Cómo va a funcionar esa situación para aquellos que no conocían, que estaban cometiendo un pecado en ignorancia? Por eso dice el Señor, el sacerdote, el líder, la casa, el pueblo, aquellos que vienen haciendo pecado pero que no conocen, estaban infringiendo la norma. Por eso le dice el Señor, dice, y
y con los que no están hoy aquí con nosotros. Es decir, con los que murieron antes, cuando ellos estaban, y con las generaciones futuras. ¿Cómo va a ser ahí, Señor? ¿Cómo vamos a entrar? ¿Cómo va a afectar el pacto? ¿De qué manera, Señor? Vámonos a lo que dice el Señor en Juan 9:1. Juan 9:1 y 2, vamos a leerlo. Dice así: y pasando Jesús vio a un hombre ciego desde su nacimiento. Y preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Para qué naciera ciego? Recuerden que cuando la Biblia me habla de la ceguera, me está hablando del plano espiritual. Acuérdense cuando yo les expliqué a ustedes, cuando el Señor oró, lo besa por el cielo. El primero estaba viendo en su parte espiritual al hombre como algo de dice. Y en la segunda ya le restauró su visión física. Porque el Señor tiene que, a nosotros nos tiene que quitar la visión del mundo para que podamos ver el reino espiritual al cual nosotros estamos llamados. Y preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que naciese ciego. Ahí que el Señor que le dijo, ¿esto es para qué? Para que veamos la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo el Señor va a perdonar el pecado de la ignorancia? Porque esos que murieron en ignorancia, porque como desconocían la palabra, le enseñaron diferente la escritura. ¿Cuál es la opción que da el Señor? Él dice: yo no quiero que se pierda, yo le voy a dar una opción. ¿Cuál es la opción? Vámonos para Lucas 23:34. Lucas 23:34. Así que vamos a descansar, vamos a decirle gloria, y eso era lo que lloraba. Dice: mas Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron por suertes. Esos pecados que cometieron nuestros antepasados en ignorancia, esos pecados que hicieron porque no conocían el mensaje del Señor, la palabra del Señor, porque los sacerdotes, porque los líderes no enseñamos la palabra de Dios, y ellos vivieron en ignorancia, vivieron engañados. Y aquí el Señor, por eso el Señor dijo: Padre, perdónalos, porque ellos y en un futuro no van a saber mi palabra, no van a conocer, van a pecar por ignorancia, porque no quieren conocer la escritura. Perdónalos. Y nosotros no hemos entendido. Y yo decía: Señor, gracias. Gracias, porque ese que se fue con un conocimiento, con unas cosas, ignorando, porque ahora no se puede dar a conocer, ahora a ellos no se les puede dar la palabra, pero el Señor les envió. Dios quiere que mi parentela, que yo llegue al reino y no llegue yo sola, sino que llegue con mi parentela, llegue con mi familia. Por eso el Señor dice, el Señor vino como sacerdote, y Él vino y le cogió los pecados del sacerdocio. Cuando la corona de espinas es porque estaba sanando nuestra mente. Cuando le traspasaron la lanza, ¿qué dijo? Estaba traspasando mis emociones para que la palabra de Dios se revele a mi corazón. Entonces fíjense lo que aquí el Señor nos está diciendo. Si el Señor dice: hoy están en presencia de Él, de Dios. Si yo guardo y yo cumplo los mensajes del Señor, la palabra de Dios dice: los que están aquí, pero los que ahora no están aquí. Es decir, los que vivieron entre de nosotros y los que van a vivir después de nosotros. Para ellos es la promesa. Para ellos es esta palabra. Nosotros tenemos el conocimiento. Estamos en la presencia de Dios. Conocemos la Escritura. Tal vez ellos no tienen una creencia en Dios, tienen una fe en el Señor, pero estaban mal encaminados. La palabra, las personas que les enseñaron porque a ellos también recibieron errado. Y por eso el Señor dice: es que es ignorancia. Es porque no recibieron el mensaje. Por eso el Señor vino a enseñarnos lo correcto,
a enseñarnos lo que era. Y por eso dejó escrito, y por eso hay que estudiar la palabra, hay que entender lo que el Señor está diciendo. Por eso cuando el Señor estaba en el madero, ¿qué dijo? Padre, perdona, porque no saben lo que hacen, no porque Él estaba en la cruz, Él está repitiendo lo que el Señor está diciendo. Él está hablando lo que el Señor dijo desde el principio. Ay, no, es que lo crucificamos. No, Él estaba cumpliendo palabras, tildes, coma, todo lo estaba cumpliendo el Señor. Por eso yo decía, Señor, gracias. Gracias porque mi parentela que murió en ignorancia, aquí el Señor está dando la oportunidad de que sean salvos. Aunque no estén aquí con nosotros, pero el Señor dice, el antiguo y el futuro van a estar. ¿Por qué? Porque usted está en la presencia de Dios. Porque usted y yo tenemos la tarea de que de hacer luz para la nación. Pero si usted no es luz, si usted no es luz, usted no es luz, hermano. ¿Y qué es la luz? ¿Que yo tengo un bombillo aquí? No, la luz es lo que dice el Señor en su palabra. Y hoy le mando el mensaje que mandé a Pecos, que habla sobre qué es ser luz, para que usted sepa que necesitamos un cuerpo. Para ser luz necesitamos un cuerpo. Y ese cuerpo se llama Cristo, porque Cristo es la luz y necesito el cuerpo. ¿Por qué? Para que yo sea alumbrada. Y ser alumbrada quiere decir que yo tenga el conocimiento y que haya un instrumento, haya un cuerpo que irradie luz para yo tener luz. Y por eso necesito a Jesús, porque ¿qué es Él? La luz. ¿Y qué nos dice? Eres la luz del mundo. Por eso el Señor dice, hoy estás aquí conmigo hoy. Él es un pacto contigo, se llama Cristo. Él es la luz, y usted es la luz también. ¿Quieres estar? Guarda mi palabra. ¿Quieres verme? Guarda mi palabra. Haz lo correcto. Pero para ello, ¿qué? Perdone a su hermano, perdone a su padre, perdone a su mamá, perdone al vecino, al amigo, al enemigo, perdone. Porque esa es la base para que usted pueda entrar en el reino. El resto no hay nada, no hay opción. Si mis acciones ofendieron a mis hermanos, si mis actitudes han ofendido a mi familia, vaya, dígale, llame a su hermano, llame a su hermana, llame a su primo, llame a su parentela, dígale, perdóneme, porque mis acciones llevaron a que usted sintiera vergüenza. Yo los avergoncé, perdóneme. Y usted y el Señor estarán reconciliados. Pongámonos en pie, vamos a orar. Espero que les haya gustado, que nos haya edificado sobre todo, que nos haya traído claridad de muchas cosas, porque ese es el objetivo, que tengamos claridad sobre las cosas de Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar. Le voy a pedir que le dé un poquito de aceite, se lo van a untar ahí en su corazón y le va a decir al Señor que Él empiece a hacer una obra para que usted pueda entrar. Recuerde que estamos hoy en la presencia de Dios y que el perdón está en nosotros. Cierre sus ojos. Vamos a pongan su manito derecha, por favor. Chiva le va a echar un poquito de aceite, frótelo en sus manos, póngalo en su corazón, en su mente, para que la loca de la casa deje de ser chiflorera. Sabemos que la loca de la casa es mi mente. Amado Dios, soberano Cristo, hoy venimos, Señor, conociendo algo de la Escritura. No algo nuevo, Señor, es algo que ya está escrito. Es algo que tú has revelado, Señor. Estás revelando la verdadera esencia de Cristo, como dice Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo será para los que leen, oyen y guardan su palabra. Por eso, revela la obra de Cristo en nosotros. Permita que este corazón, ponga su manito derecha en su corazón, su mano derecha sobre su corazón. Dígale, Señor, aquí está mi corazón. Tú lo pides, es lo único que pides, el corazón. Porque de él mana la vida o mana la muerte. Dígale, Señor, aquí está mi corazón, morada de Dios y morada de Cristo. En donde actualmente mora el Espíritu de Dios,
¿Quién es el que la está redarguyendo? Es el que la está adiestrando, instruyendo y haciendo que los pensamientos de Dios caigan en su corazón, para que nuestra mente cambie, para que nuestra mente sea diferente, para que este corazón que está cargado de piedras, espinos, que tiene tanto odio, que hay tantas situaciones en su corazón. Dígale al Señor que es lo que hay en su corazón. Dígale, Señor, tengo ira contra esta persona. Tengo rencor hacia esta persona. Confiéseselo, hermano. Confiésele el pecado. Confiese el pecado emocional. Su alma está enferma. Y si su alma está enferma, por ende su cuerpo está sufriendo. No hay salud, porque recuerden lo que dice el proverbio. La paz en el corazón trae salud en el cuerpo. Diga, Señor, tengo esta amargura en mi corazón, que está haciendo carcoma de mis huesos. Tengo tanto odio, Señor. Tengo tantas cosas debido a esa situación, esa circunstancia, ese afán. Permítame, Señor, ponerme en paz con todos, porque tú dices en su palabra que debo amar a mi prójimo. Y Cristo dice, ame a su enemigo. Esa persona que se ensaña todos los días contra usted, esa palabra que de pronto sale constantemente de usted y le maltrata, pelea sin razón. Seguro es la razón de sus problemas de salud. Dígale al Señor, Señor, tengo esto en mi corazón. Confiésese delante de Él. Él es el que recuerde lo que dice la Escritura, que sus ojos, sus oídos, su boca y sus brazos están extendidos para aquel que se arrepiente y viene a buscar al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque hoy nos está dando una paz en nuestra alma. Porque su palabra dice lo que tú dijiste. Hoy están aquí, pero mi pacto se extiende para los que no están hoy y los que no estarán mañana. Hoy el Señor hizo el pacto con nosotros. ¿Para qué? Para aquellos que murieron con una fe distorsionada, con algo en ignorancia, y Dios no va a juzgar al ignorante en su palabra. Extiende su mano, y por eso Jesús ya no es llevar el becerro, ya no es llevar las aves, ya no es llevar la cabra, el macho cabrío, los panes. Ahora es uno solo. Una sola ofrenda, su Hijo Jesús, como cordero, como ofrenda grata, como aquello que dice su palabra, que las ofrendas del Señor de un corazón arrepentido son perfumes para la nariz del Señor, para los olores gratos del Señor. Dígale, Señor, gracias. Porque si en un momento yo, Señor, en un futuro, mi descendencia, mis familiares van a morir con pecado, sin conocimiento de pecado, hoy la obra de Jesús me está diciendo que para ellos también existe el perdón. Por eso ayúdanos a mantenernos contigo, porque es para el que guarda, para el que está, no para el que tiene, para el que se ha alejado, para el que ahora no está con él. Por eso dele gloria al Señor. Dele gracias al Señor por su misericordia. Dígale, Señor, no merecemos tanto amor. Gracias por esa obra. Gracias porque tú no obedeciste a aquellos que decían, bájate, sanaste, liberaste, y no te puedes bajar de ahí tú mismo.
Si salva a otros, ¿por qué no te salvas a ti mismo? No se bajó porque había una tarea: salvar nuestra parentela, salvarnos a nosotros. No se bajó porque vino con una tarea específica: nuestra redención, nuestra expiación, para que podamos entrar en ese pacto que Dios ha hecho a través de su Hijo amado. Señor, gracias, gracias Señor, gracias Dios por acordarse de nuestros parientes, por acordarse de aquellos que murieron creyendo en otras cosas distintas a nuestro Redentor. Perdona, Señor, y gracias, porque tal vez no tuvieron la oportunidad de conocer que estaban cometiendo un pecado, pero tú, Señor, le diste y le darás la oportunidad que estén arriba contigo, que estemos como una sola familia, como uno solo, Señor. Ahora queremos orar por aquellos que sí saben, que sí conocen, que sí practican y que aún continúan en sus malas acciones, en su pecado. Porque el pecado son las acciones de desobediencia a la ley, con desconocimiento. Eso es lo que se llama pecado. La culpa tiene otro mover del Señor, tiene otra opcional. Por eso la Biblia me habla de los pecados, de las ofrendas por el pecado y la ofrenda por la culpa. Son dos cosas diferentes, hermano. Serán perdonados los pecados por ignorancia, pero aquellos en los que nosotros tenemos conocimiento, el trato es diferente. Por eso, Señor, gracias. Gracias, Dios. Gracias porque podemos conocer su esencia de amor. Podemos conocer qué tan maravilloso eres tú, Señor. ¿Cómo, Señor, nosotros podemos ignorar semejante obra tan hermosa? ¿Cómo nosotros, Señor, creemos que somos más que los demás? Perdónanos, Señor. Hoy tú nos diste una enseñanza, Señor, que seguramente nos ha hecho temblar, que seguramente nos ha hecho sentir cualquier tipo de sensaciones. Permítanos, Señor. Permítanos, Dios, ponernos en paz contigo, con mi hermano, con el prójimo, con mi enemigo, porque tú me das la opción a todos de estar contigo. Pero como dice su palabra, el que guarda mi palabra, el que practica mi palabra, para ellos será extendida mi causa, mi pacto, mi juramento. Porque el juramento es algo legal que ya se estableció. Por eso, gracias Dios. Gracias Jesús. Señor, oramos por los hermanos de Medellín, oramos por las hermanas en Bogotá, oramos por las hermanas de Piedecuesta, los hermanos de Piedecuesta, oramos por los que están aquí, Señor, los que dejaron sus cobijas, los que dejaron sus labores y vinieron aquí a la casa, Señor. Tú siempre decíamos, se reúnen en mi pueblo, y todo el pueblo sabía de dónde tenía que ir a recibir la palabra. Este es nuestro lugar, este es el sitio que tú nos dio. Permita, Señor, que su pueblo acuda a Él para que podamos recibir su palabra y podamos entrar y experimentar el gozo del Señor. Bendiga a los hermanos que están en las redes, Señor. Guárdalos. Dale sanidad a Manuelito, Señor, de su gripa. Gracias, Señor. Guárdalo, cuídalo, protégelo, Señor. Igual a todos los que están allí en las redes, los que los escuchen y los que los escucharán después, Señor. Bendígalos, guárdalos. Permita que cada uno de nosotros podamos experimentar el gozo y la paz para que haya sanidad en mi cuerpo. Gracias, Dios. Gracias por ese perdón. Gracias porque a través de Él, ese cáncer que se llama rencor, odio, amargura, resentimiento, ya no hará leña en mi cuerpo. Gracias, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.